Avatar. Recuerdo cuando la vi cuando estaba muy pequeño. Recuerdo cuando transmitían sus episodios por Nickelodeon en la televisión y yo de vez en cuando veía algún que otro capítulo. En ese periodo en el que me tuve que quedar en casa más o menos por el 2020, decidí la entera. Hace poco decidí verme su serie sucesora, por decirlo así, su secuela. Y hay puntos que me parecen positivos, otros que me parecen muy meh y otros que simplemente no me encajan con lo que es Avatar, con el concepto del Avatar. Recuerden que esta es solo mi opinión y que no es necesario que estés de acuerdo conmigo en absolutamente todo. Me puedes dejar tus puntos de vista abajo en los comentarios, obviamente con respeto, y siempre van a ser bienvenidos. Bien, primero me gustaría dejar en claro un punto muy importante antes de avanzar con lo que son mis impresiones sobre esta secuela. La leyenda de Aang, para mí de forma indiscutible, es una obra maestra. Y yo sé que de hablar sobre su secuela hace que se generen muchas comparaciones. Y siendo muy sincero, creo que estas son inevitables. Esta serie, La leyenda de Aang, personalmente creo que deja el listón muy en alto en comparación a muchas de su misma índole con respecto a otros canales y a todo lo que se está dando dentro de las series que se están emitiendo por esa época. Sus personajes, su historia de fondo, cómo resuelve los conflictos, el mundo que se nos presenta, el camino del avatar y entre muchas otras cosas que también van con respecto a los personajes secundarios, la espiritualidad, las consecuencias de las acciones que toman tanto los villanos como el propio avatar, los villanos y cómo capítulo tras capítulo se vuelven cada vez más peligrosos y más a tener en cuenta, la duración de la serie y cómo todo esto se vuelve en torno a un universo que cada vez más se va expandiendo. Sin embargo, después de haber visto el primer libro, ya que este video va a estar centrado en el primer libro, porque quiero hacer una serie de videos con respecto a todos los demás libros de la serie, puedo decir que esta secuela se puede defender por sí sola, sobre todo por elementos como los que vamos a tocar en este video. El tono de esta serie me encanta, sobre todo porque estamos hablando de Ciudad República, un sitio que se nos muestra desde el primer episodio y se sabe muy bien que todo se maneja, digamos que en una especie de travesía en la cual cada personaje muestra un poco más acerca de Ciudad República. Vemos en día a día de los ciudadanos, vemos que ahí la mayoría de gente no controla ningún elemento y se muestra como desde la economía que se muestra, desde el consejo de los cuatro elementos que hay, donde está Tenzin, que ya de Tenzin hay mucho para hablar, pero por el momento simplemente quiero decir que estamos hablando de toda una ciudad que se muestra desde un entorno mucho más adulto, que hay personas que se encargan de la seguridad, donde vemos que se toman muy en serio el hecho de proteger a una ciudad que precisamente trata de buscar el equilibrio. Entonces, el tono es muy importante para todos los capítulos que siguen después. Y me encanta que dentro de todo también se nos muestra el otro lado de toda esta historia, el otro lado de la moneda, que precisamente es la revolución anticontrol, que si me lo preguntan a mí, yo particularmente creo que es uno de los mayores encantos que tiene esta temporada, sobre todo porque nos muestra cómo son las cosas muy adentro desde las entrañas de Ciudad República. Estamos hablando de que de alguna u otra forma nos muestran de manera muy sin mostrar un contexto, sin mostrar en cómo, sin mostrar cuáles son las intenciones detrás de esto y cómo los villanos tratan de precisamente quitar todos los controles que hay de los elementos sobre las personas. Vemos como literalmente casi a uno de los personajes que era en este caso Bolin, cómo le quitaban su tierra control. Entonces es un montón de cosas que muestran sobre cómo está también las revoluciones, cómo están los que están en contra del poder y quieren buscar una libertad. Y son cosas muy profundas que se nos hablan y sobre todo con matices que capaz en la leyenda de Aang no se nos mostraba con tanta preocupación. Cosa que me parece muy interesante y sobre todo que valoro mucho que lo hagan teniendo en cuenta en primer libro. Ok, acá seguramente llegue la sección del video donde probablemente me caigan más funas y probablemente sea mi primer y último video. Pero lo importante acá es que yo sinceramente creo que la figura del avatar se desfiguró mucho en este primer libro. Y voy a explicar por qué. Calma, déjenme defenderme. El avatar precisamente creo que han querido hacerlo como una especie de polo opuesto a lo que fue la leyenda de Aang. Está bien, pero sobre todo la falla está en las maneras. Literalmente vemos como Korra es muy problemática, no tiene cuidado con sus acciones, no mide las consecuencias, no sabe bien cómo manejar su situación y es muy raro esto, porque literalmente en el primer episodio nos muestra cómo controla tres elementos ya y que le hace falta el último. Esto es un polo opuesto porque Aang ya sabía uno y sabía precisamente
aire control. Para aprender esos elementos que ella ya sabe de por sí desde el primer episodio, ella tuvo que mostrar un camino y tuvo que mostrar un proceso para controlar cada uno. Eso es lo que hace falta de manera muy presente en este primer libro. La gracia de la leyenda de Aang fue saber el camino del avatar, saber cómo pudo obtener el control de cada elemento, cómo pudo entender que a partir de sus decisiones cada uno iba a tener consecuencias. Me hizo mucha falta en este primer libro. Y particularmente, si hay algo que no me gusta mucho, se olvidaron un montón de la espiritualidad y cómo esta cambia mucho la toma de decisiones del avatar y cómo se enfrenta a cada contexto. Y yo sé, y de una vez lo digo, que en segundo libro profundiza mucho la espiritualidad y pues que habrá su respectivo video del segundo libro, pero creo que en este primero se le faltó mucho en respeto a esas cosas que hizo que el avatar fuera tan grande. Literalmente Aang, más allá de ser un maestro aire, porque obviamente se sabe que los maestros aire tienen como un mayor respeto y una mayor presencia de espiritualidad en su ser y cómo lo proyectan, en este caso se la sudaron por completo de la espiritualidad y cómo esta afectaba. Que a propósito de esto, y ya de una vez me voy adelantando al final del primer libro porque creo que es súper necesario para que entiendan lo que estoy diciendo, el último episodio creo que tiene un guionazo que a mí no me gusta para nada. Después de 2 episodios donde de esos, desde más o menos en séptimo octavo ya empiezan realmente a mostrar una conexión del avatar actual con toda su descendencia, el episodio 12 ahí sí se concluye con muy poco énfasis y a partir de esto pues de algún momento u otro ella vuelve a tener en control de todos sus elementos y es más, logra brindarles de nuevo en control a las personas que lo hayan perdido pues teniendo en cuenta todo lo que hizo Amon. Y esto creo que es un error porque en Avatar, la leyenda de Aang, literalmente se nos muestra cómo Aang pasa varios capítulos tratando de entender más o menos de qué manera podía evitar que la cosa fuera mayor y que se presentaran conflictos más grandes teniendo en cuenta que el control de los elementos era muy importante. Yo pensaba que a partir de que precisamente Korra perdía en control de sus 3 elementos y que le quedara simplemente el aire de control, en el segundo libro se nos iba a presentar ese camino del avatar que era precisamente lo que yo estaba buscando, una oportunidad muy desaprovechada. Y miren, para no hacerles un cuento más largo, el avatar se puede equivocar y esta es la gracia de la serie, ver cómo error tras error va aprendiendo y se va volviendo en el avatar que trata de buscar el equilibrio. Pero si tú tienes un maestro aire que es el hijo del avatar, ¿cómo vas a unirte a un torneo de Pro Control supuestamente para lograr entrenar más y afianzar con tus demás elementos? Y después se une al enemigo cuando este ya le tenía preparada una trampa. Lo que sí quiero destacar es que ella desde un inicio sabía que el papá de Asami tenía algo que ver con todo el plan que estaba preparando Amon. Ella tiene un potencial para ser un gran avatar. Y lo bueno es que en los demás libros esto lo demuestra. Pero en este primer libro creo que fue una introducción muy poco trabajada para lo que era la figura del avatar y para todos los cambios que tenía en relación a Aang. De los demás personajes, o mejor dicho, del equipo Avatar, como se nos menciona en este libro, no tengo mucho que comentar. De Tenzin y de Lin, me gustaría darles un espacio en los siguientes libros, porque ellos, que por cierto son unos personajazos, creo que tienen mucha más participación y tienen un gran mensaje en los demás libros de esta serie. De Bolin no puedo decir mucho, ya que su desarrollo pasa a los demás libros. Básicamente es el chiste del grupo y él ayuda a desarrollar una de las subtramas que menos gracia me ha hecho. Y es que yo empiezo a ver el primer libro y veo cómo pasamos de que el avatar trata de restaurar el equilibrio a ver cómo esto se convierte en una novela de televisión. Y digo, en romance, siempre que esté bien hecho, a mí me va a encantar. Pero en este caso, vemos como todos se vuelven unos estúpidos y quieren ser un Don Juan y quieren conquistar al avatar. Y el avatar al mismo tiempo está enamorada de Mako. Literalmente yo estaba a las 2 de la mañana pensando qué estoy haciendo con mi vida porque tenemos este episodio cuando la trama va de forma bien encaminada. Porque uno se le declara, ella dice que no, ella se le declara al líder del grupo, este dice que no y este se enamora de quien conoció en el segundo episodio, que es Asami, para después que este se termine enamorando del avatar terminando el libro. ¿Qué tipo de gimnasia mental me están haciendo ver por parte de Mako? A mí me parece que es un personaje que también se le da mucho más desarrollo en los demás libros, pero creo que muestran algo muy importante relacionado con el tono, que era lo que venía comentando al principio del video. Y es que muestra una necesidad, tiene problemas económicos,
sus padres murieron, dan un poco más de ese trasfondo de cómo se dan las familias de Ciudad República. A partir de esto se vuelve el líder del grupo de Pro Control y vemos cómo tiene ese espíritu por querer ganar, a pesar de que a veces se comporte como un estúpido. Un punto que me gusta es que se vuelve una luz para el avatar, y esto ayuda a que mejore su relación con Tenzin, ya que este simplemente quiere ser ese guía tanto espiritual como de aire control, y el avatar simplemente le da igual y quiere seguir entrenando Pro Control. Así que es ese puente entre Tenzin y el avatar. Asami sin duda es un personaje más interesante, porque vemos algo que va precisamente con el tema del tono, y es que vemos lo que le sucede con su padre. Vemos cómo su padre se comporta como un imbécil y ayuda al enemigo para deshacerse del equilibrio que estaba pasando en Ciudad República. Y a pesar de que ella no domina ningún elemento, se puede defender muy bien y es pieza bastante importante para que el grupo pueda deshacerse de los malos que estén atacando Ciudad República. Los villanos son sin duda mi parte favorita de este libro, y hace que todo el libro sea muy entretenido. Tenemos a dos villanos, los dos casualmente al final se nos dice que son hermanos, y me parece estupendo todo el trasfondo que se le da a cada uno. Amon por su parte nos muestra algo muy interesante que tenía la leyenda de Aang, pero que no le habían dado en suficiente contexto, que era la sangre control, que dentro de todo esto tenía la función de quitar los poderes, quitar los controles que tenían los distintos maestros y la gente que controlaba los elementos. Al final, como ya dije, pues tiene una conclusión que no me termina convenciendo, pero la función de Amon sí me parece muy interesante, porque lo mejor de todo esto es que tanto Amon como Tarlok, que ahorita vamos a hablar de él, se les da trasfondo a partir de flashbacks, a partir del pasado y las experiencias que tuvo cada uno. Y dentro de todo esto tenemos escenas con Aang, con el equipo Avatar antes de que algunos de ellos fallecieran. Y me encanta que dentro de todo esto nos muestran a un personaje como lo es Yakon, que tenía una sed de venganza contra el Avatar y que le daba absolutamente igual lo que pasara con su familia con tal de cumplir su cometido. Hasta en propio Amon se inventó una historia diciendo que supuestamente la Nación del Fuego lo había atacado, cuando todo esto no era más que una simple mentira para no demostrar que su plan era únicamente con sed de venganza para quitarle los poderes al Avatar, así como lo hicieron con su padre. Por su lado, Tarlok es muy inteligente porque pasa por encima de todo el Consejo de la República Unida. Mientras Tenzin trataba de hacerles entender a todos que el malo acá era Tarlok, Tarlok siempre tenía la aprobación y hacía lo que le daba la gana. Es más, le hizo creer al Avatar que él simplemente quería acabar con Amon y el Avatar cayó redondita en su juego. Lo mejor de todo es que a ambos se la suda completamente las consecuencias que hayan con lo que hagan. Es decir, Tarlok castigaba a todo aquel que era igualitario y estaba a favor de Amon, cuando el Avatar le decía que esto no tenía sentido y que cada persona tenía derecho a pensar lo que quisiera pensar. Amon le daba igual usar sangre control con el objetivo de pasar por encima de los demás y mostrar su superioridad y de que acá la libertad era para todos, cuando la sangre control la estaba usando de forma que se la estaba imponiendo a los demás, cuando cada quien tenía la oportunidad de pensar y actuar como quisiera. La sangre control se nos muestra acá de manera que genera mucho miedo, y eso es algo que a mí me fascina. Porque sí es verdad que la leyenda de Aang se nos mostró la sangre control, pero creo que acá lo muestra en una escala aún mayor, porque vemos como literalmente a personajes casi principales les quitan sus poderes. Es más, hasta el Avatar por un momento no tenía sus propios poderes. Y esto hacía que en verdad el peligro cada vez fuera más grande y fuera más inminente. Lo que sí no me gustó tanto fue cómo fue la resolución de estos dos villanos, porque siento que tenían mucho potencial para ser aún más peligrosos en los siguientes libros. Y Tarlok, al ver que no tenía ningún futuro ni sabía qué iba a hacer con su vida, decide matar a ambos mientras estaban escapando de Ciudad República. Entonces, básicamente puedo decir que los villanos son los que hacen que este libro sea muy cine, a pesar de todas las cosas negativas que puede tener. Los villanos enmiendan gran parte del asunto y hacen que el Avatar trate de tomar cartas en el asunto, trate de probar a los ciudadanos que los enemigos son tanto una persona que ha estado en el consejo y ha tratado de desmantelar todo para ponerlo a su favor, y también Amon, que ha sido una persona que simplemente trata de buscar igualdad cuando es lo que menos ha hecho. Este primer libro es un muy buen comienzo para mostrarnos todo un nuevo mundo, pero no es el mejor para introducirnos a un nuevo avatar. Es atrapante, tiene buenos villanos y tiene personajes que poco a poco van a ir creciendo. El problema es, como he dicho durante todo el video, son las formas. Creo que se pudieron hacer otras formas en las cuales introducirnos a nuestra protagonista, la cual, como mucha gente la ha mencionado, en esta serie aprende antes que ser avatar a ser persona.
y esto queda claro en este primer libro. Creo que esta temporada sigue siendo muy interesante, está siendo una muy buena catapulta para explorar muchas más tramas que conforme vayan pasando los episodios vaya evolucionando. Sin nada más que decir, para mí, esto es lo que fue el libro 1, Aire, de la secuela de Avatar. Y gracias por haber visto este video. De antemano voy diciendo que el video sobre el libro 2 va a tardar un poco más de tiempo porque, de una vez voy diciéndolo, es una fumada en muchos sentidos. Y para esto sí quiero tomar un poco más de tiempo para armar en guión y tener las ideas bien claras para empezar a grabar ese video. De nuevo, mil gracias por haber visto este. No olviden suscribirse, darle a la campanita y nos veremos en el siguiente. Adiós.